Muchachos, la clase anterior nos habíamos quedado viendo Tritrichomonas fetus. Habíamos visto algunas características morfológicas, ya habíamos mencionado que pues este parásito únicamente tiene forma de trofozoito. Habíamos dicho que tenía 3 flagelos anteriores, pues por eso se conoce como Trichomonas fetus. Tiene una membrana ondulante, un núcleo, un axostilo, y cuando termina su membrana ondulante, pues sale su flagelo posterior. El huésped de este protozoario es el bovino. El macho es asintomático y es quien disemina la infección, por lo que se recomienda la inseminación artificial como medida de control cuando sea posible. La tricomoniasis genital bovina es una enfermedad venérea que en vacas y vaquillas se manifiesta con infertilidad, de ahí su importancia. Puede también ocasionar aborto hasta 5 meses después de la concepción, piometra y ocasionalmente momificación fetal. Esta parasitosis es común en ganado de carne. Estos son algunos de los síntomas que pues se pueden mostrar en los animales infectados, como puede ser la inflamación de la vulva en el caso de hembras, el prolapso del pene en caso del macho, o bien la inflamación del prepucio, y pues podemos ver ahí pues los fetos abortados o bien momificados. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este parásito? Los trofozoitos se transfieren del pene a la vagina durante la cópula. Sí, por eso decíamos que, bueno, en este caso, el parásito únicamente tiene forma de trofozoito. Entonces, para poder ser viable y poder seguir la infección, necesita que en cuanto abandona su hospedero, que sería el macho, pues tiene que pasar inmediatamente en el caso del tracto reproductivo de la hembra, ¿verdad? Entonces es por esto que la infección sucede durante la cópula. El semen no es el que está contaminado, sino que el parásito Trichomonas fetus se va a alojar en el esmegma del macho, no en el semen. El esmegma pues es un líquido que lo podemos localizar entre el prepucio y el pene. Los toros infectados deben ser identificados y retirados del hato y reemplazados por animales jóvenes sin infección. ¿Por qué? Pues porque un toro pues sirve varias hembras, entonces el hecho de que esté en contacto con varias, pues hace, si el toro es el que es el portador, el que es el que está infectando al hato, pues entonces es por eso que se tiene que erradicar ese componente. A las vacas infectadas se les debe dejar en reposo sexual al menos durante 4 meses. Durante ese tiempo los trofozoitos suelen desaparecer del aparato reproductor. Normalmente si se identifica un macho pues que está infectado, lo que se hace casi siempre pues la decisión es en rastro, ¿no? O desechar ese animal del hato. En cambio en las hembras pues se recomienda o se puede solucionar el problema dejándolas en reposo sexual durante 4 meses por lo menos. Bueno, aquí podemos tener, bueno, es la imagen que vamos a analizar para el ciclo de vida de Trichomonas fetus. Aquí pues vemos que hay un macho portador asintomático. Los machos no van a presentar síntomas a menos que la infección sea grave y severa, en la cual podemos ver pues prolapsos del pene o inflamación como se veían en esas imágenes, pero por lo general el macho es asintomático, ¿sí? Luego, pues como va a estar contenido ya en el esmegma de Trichomonas fetus a la hora de la cópula con una hembra, entonces se va a infectar o se va a transmitir ese trofozoito hacia la cavidad del tracto reproductivo de la hembra, ¿sí? Aquí pues lo que se puede ocasionar es que si se dé la preñez, si la hembra tenga una gestación, pero muy probablemente pues va a abortar, ya sea que el feto sufra momificación, ¿sí? Pero el caso es que no se va a dar el éxito reproductivo en la hembra. Sí, en la hembra pues ahí va a estar presente Trichomonas fetus por lo menos durante 4 meses. Pues es la manera en la cual se puede contagiar o se puede transmitir este protozoario. Se dice que es por medio de transmisión venérea, ¿verdad? Es por eso pues que se recomienda el uso de la inseminación artificial, pues para evitar ese tipo de enfermedades, la transmisión.
es básicamente el mismo ciclo de vida, nada más que explicado con otra imagen. Aquí vemos que pues aquí está el macho que es asintomático. Durante la cópula pues puede infectar a la hembra, y dentro del tracto reproductivo de la hembra sufre fisión binaria este protozoario, se empieza a multiplicar, empieza a infectar el tracto reproductivo de la hembra, y pues va a generar infertilidad, ¿no? O problemas de, pues sí, de éxito reproductivo. Bueno, ¿y cómo es que se hace el diagnóstico de Tritrichomonas fetus? Para poder hacer el diagnóstico, en este caso en particular, no detectamos tan fácilmente Tritrichomonas por microscopía, porque la cantidad de tricomonas que se pueden obtener a partir de una muestra de esmegma es baja. Entonces, lo ideal para poder diferenciar entre especies de tricomonas pues es realizar una técnica molecular para diferenciarlas, les digo, de otras especies. En la práctica, el diagnóstico se efectúa en función de la especificidad del hospedador y la localización y del número de flagelos anteriores y recurrentes. ¿Qué significa esto? Por decir, si nosotros podemos captar en el microscopio un trofozoito que tenga las características morfológicas que mencionamos al inicio, que tenga un núcleo, un axostilo, que tenga las dimensiones, pues las dimensiones que ya se mencionaron, ¿no? Que si tiene como 10 micrómetros, entre 10 y 15 micrómetros de longitud, 3 micrómetros de ancho, o sea, dependiendo de lo que nosotros podamos observar, y si vemos que tiene 3 flagelos anteriores, pues podemos decir, si la muestra es esmegma de bovino y podemos ver al microscopio el trofozoito, pues entonces vamos a diagnosticar que es Tritrichomonas fetus. Sin embargo, les digo, esto puede ser subjetivo, porque yo puedo decir, es que yo le vi 3 flagelos, y a lo mejor alguien más puede decir, yo le vi 2, yo no le alcanzo a distinguir los 3, ¿sí? Entonces siempre las técnicas que sean objetivas van a tener pues funcionan mejor, pues, o tienen más confiabilidad en sus resultados que una muestra que tiene alto grado de subjetividad. La técnica molecular pues se basa en detectar el ADN del parásito y ver ese ADN a qué corresponde, ¿sí? Ahí en la escuela hay una unidad de diagnóstico en el laboratorio de biología molecular, ahí donde está mi oficina. Ahí pues en la escuela ofrece el servicio de diagnóstico por Tritrichomonas fetus. ¿Cómo es que se realiza ese diagnóstico en la práctica? Lo que se hace es que con estos dispositivos que se conocen como Tri-Sheet, es como esto que vemos aquí como blanco y negro, son como si fueran unas gomitas de plástico, y esto está conectado a pues es como un tubo, vamos a decirlo así, es como si fuera un popote largo, ¿no? Pero más rígido, el cual se conecta por el otro extremo a una jeringa. Y con esa jeringa, pues lo que se hace es que se va a colocar este dispositivo que es el Tri-Sheet entre el pene y el prepucio del macho, y lo que se hace es que se va a succionar una muestra de esmegma. Esto pues, ¿cómo se logra? Pues cuando nosotros sustraemos el émbolo de la jeringa, pues estamos haciendo succión, y de esa manera pues aquí puede entrar el líquido que se encuentra en la posición donde colocamos el Tri-Sheet. Esto pues, hay diferentes Tri-Sheet, hay con punta, digamos, blanca y con punta negra, porque la rigidez del plástico es diferente. Los negros son más rígidos que los blancos. Aquí pues depende de la persona que vaya a muestrear el animal, pues es quien decide qué Tri-Sheet utilizar. Por lo general en animales jóvenes se utiliza el Tri-Sheet blanco porque tiene pues mayor flexibilidad y es para evitar pues lastimar al animal a la hora de la toma de la muestra. Y en el caso de los toros pues ya adultos, pues se recomienda el uso del Tri-Sheet negro porque es más rígido y de esa manera pues es más fácil la toma de la muestra. Entonces, una vez que ya se tiene el esmegma, la muestra que se ha obtenido por succión de la jeringa mediante este dispositivo, lo que se hace es que se va a colocar en un medio de cultivo esa muestra, ¿sí? Aquí pues vamos a colocar el Tri-Sheet en la abertura de la bolsa, vamos a sacar todo el esmegma que recolectamos y los vamos a colocar dentro de este medio de cultivo. Este medio de cultivo se conoce como un pouch.
es importante mencionar que esta técnica, o sea, está desarrollada por una compañía, ¿no? Que es Applied Biosystem. Entonces, por eso es que los dispositivos tienen nombre, o sea, se llaman Tri-Sheet porque es la marca, así los nombró. Luego el medio de cultivo se llama InPouch porque así viene ya la marca, así lo nombró también ese medio de cultivo. Un medio de cultivo, como su nombre lo indica y como ustedes ya lo vieron en microbiología, pues su función es la de aportar nutrientes al microorganismo que nosotros queremos que crezca en él. Entonces lo que hacemos es que tratamos de simular o tratamos de tener en un medio artificial todos los componentes que necesita en este caso el parásito para poder desarrollarse, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que aquí vamos a colocar el esmegma. Una vez que lo colocamos, lo cerramos. Estas son como unas pestañitas de alambre que tiene. Entonces cerramos el InPouch, rotulamos con el número de la muestra y qué animal se está hablando, todo esto. Y luego, inmediatamente en cuando se toma la muestra, pues por lo general esa muestra se toma en campo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trasladar el InPouch en temperatura de refrigeración, que es a 4 grados centígrados. Para esto, pues en una hielera de nieve seca se coloca hielo y ya ahí pues hay que trasladar el medio de cultivo hacia el laboratorio, en donde pues se va a colocar en una incubadora a 37 grados centígrados para incubarlo durante 24 horas y que si Trichomonas fetus existía aquí en la muestra, pues pueda multiplicarse por fisión binaria aquí en el medio de cultivo para que a la hora de extraer ADN yo pueda tener una mayor cantidad de ADN y pueda detectar la presencia de ese parásito en ese animal. Entonces, yo la muestra también la tengo que trasladar así de manera vertical, es decir, tienen que venir en esa manera así colocadas en la hielera, nunca horizontal. Luego, una vez que llega al laboratorio hay que incubarlo por 24 horas a 37 grados centígrados. Y ya de ahí les digo, una vez que se pasa ese tiempo es únicamente para permitir que los parásitos que pudieran existir en la muestra se puedan multiplicar, de manera tal que yo cuando realice la técnica de extraer el ADN, pues tenga mayor probabilidad de detectar la presencia del ADN del parásito si es que estaba aquí. Aquí en realidad no me importa la cantidad de parásito que haya, porque yo lo que quiero saber es, ¿está o no está? ¿Está la infección o no está la infección? Si no está la infección, o sea, pues eso nunca, ¿verdad? Si no hay aquí un parásito, pues nunca se me va a poder como reproducir o no va a poder tener más cantidad de ADN. Si no hay ADN es que no está parasitado el animal del que pusimos la muestra aquí. Si hay una muestra que está infectada y tiene poquito protozoario, a la hora en la que yo lo estoy cultivando, pues ese poquito se va a hacer más. Y entonces en realidad yo lo único que quiero saber es si esa muestra tiene ADN de Trichomonas, es que la muestra original o el animal de donde se obtuvo la muestra es que estaba infectado por Trichomonas, ¿sí? Entonces, después de que yo incubé esas Trichomonas en el InPouch, yo bien puedo hacer luego la técnica de extracción del ADN o bien puedo congelar la muestra. Después de las 24 horas yo la puedo congelar a menos 20 grados centígrados, almacenarla a lo mejor durante una semana para seguir el protocolo que sería la extracción de ADN. Yo una vez que extraigo el ADN de la muestra, entonces para poder verificar que efectivamente en esa muestra hay ADN de Trichomonas fetus, voy a realizar una amplificación en cadena de la polimerasa que se conoce como PCR en tiempo real o Real Time PCR por sus siglas en inglés. Lo que yo hago es que para poder hacer visible ese ADN que hay en la muestra, pues lo voy a amplificar, le voy a sacar muchas copias para que yo lo pueda detectar y de esa manera pues puedo decir, ¿saben qué? Esta muestra sí es positiva o esta muestra es negativa. La importancia de un diagnóstico, pues que implica, pues ahora sí que seres vivos, ¿verdad? La importancia del diagnóstico se basa en que, por ejemplo, en el caso de Trichomonas fetus, si nosotros diagnosticamos como positivo a un animal que en realidad no lo era, pues ese animal va a ir a rastro, ¿no? O sea, va a ser una pérdida igual pues para el ganadero.
Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado a la hora pues de analizar ese tipo de cuestiones y al hacer ese tipo de diagnóstico. Igual, si yo digo que es negativo, pues van a seguir dejando el animal ahí en el hato y pues puede seguir infectando más animales. Cuando se hacen ese tipo de muestras de diagnóstico, de decir es positivo o negativo, lo que todo laboratorio debe hacer es que se corren controles junto con el experimento de la muestra, cuando se está procesando una muestra. Yo voy a correr un control negativo, o sea, una muestra que estoy segura que no tiene infección por tricomonas, que ahí no hay, y una muestra que se conoce como control positivo. Es decir, una muestra que estoy segura que tiene tricomonas, ¿sí? Entonces, yo cuando esté corriendo el experimento, tengo que analizar mi muestra, mi control positivo y mi control negativo. Y a esos tres les tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, eso es para verificar que el procedimiento que yo realicé estoy realizando bien mi técnica, porque a la hora de obtener los resultados, mi control negativo a mí me debe de dar un resultado negativo y mi control positivo un resultado positivo. De esa manera yo sé que mi procedimiento estuvo bien realizado, entonces puedo confiar en el resultado que yo obtenga de mi muestra. Si a mí mi control negativo me llega a dar positivo, algo está mal. A lo mejor un reactivo que utilicé en el procedimiento estaba contaminado y no me di cuenta. Sí, eso es muy importante. Igual, si mi muestra positiva me llega a dar negativa, algo está mal. No hice algo bien en el procedimiento porque no me permitió identificar la presencia de tricomonas y yo estoy segura que en esa muestra estaba positiva. De ahí pues la importancia de manejar controles positivos y negativos en ese tipo de diagnósticos. Eso les digo es lo que se hace en la técnica molecular. Actualmente les digo ahí en el laboratorio de biología, en la unidad de diagnóstico, pues se realiza esta técnica. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es el precio de la prueba, pero debe ser alrededor de 500 pesos o un poco menos. Luego, otra técnica para el diagnóstico de tricomonas es la técnica microscópica. Pero les digo, aquí de igual manera yo tengo que hacer un cultivo cuando obtengo mi muestra para poder aumentar la probabilidad de poder observar ese parásito al microscopio. Porque imagínense, si en esa muestra yo nada más tengo uno o dos parásitos, pues es muy difícil que dentro de todo mi líquido que hay aquí, pues, o sea, es muy difícil que yo pueda traerme de esa muestra que me toque la fracción que traía ese protozoario. Es por eso, pues, que yo, si tengo uno o dos, pues los pongo a cultivarse y pues que esos mismos sean los que se multipliquen. Y ya ahora sí, de ese uno o de ese dos protozoarios que yo tenga, pues puedo tener más. Luego, al microscopio, pues yo lo que tengo que hacer es, ustedes ya habían visto en su clase de microbiología que hay varias técnicas de microscopía. Una de ellas puede ser confocal, ¿sí? De esta manera es como nosotros podemos detectar esas tricomonas con un microscopía confocal, que vemos aquí pues que es como si resplandecieran. Lo que se ve aquí es lo que decimos cuando que están refringiendo, ¿sí? O que es refringente una estructura, así se va a observar, ¿sí? Es como si brillara. Entonces, para poder hacer la detección microscópica se necesita un microscopio confocal, también en el caso de Trichomonas fetus, o bien nosotros las podemos teñir con un colorante en específico y pues esto ya lo podemos ver en un campo claro, ¿no? Un microscopio de campo claro. Sin embargo, les digo, la mejor técnica en el caso de Trichomonas es la molecular, porque ahí pues no hay menor margen, de hecho, pues sí, hay menor margen de error, ¿sí? Como que a diferencia de las técnicas microscópicas. Las técnicas microscópicas es menos sensible que la molecular. Ya habíamos hablado de sensibilidad. Sensibilidad es que con poquita muestra yo puedo detectar la enfermedad, ¿no? En este caso, como la técnica microscópica necesito mucha muestra, necesito que tenga mucha tricomona para poderla ver. Si no tengo mucha,
Si no está una infección muy grande o que haya mucha colonización, yo no la voy a poder observar por técnica microscópica. En cambio, por técnica molecular, con que haya poquito, yo ya lo puedo detectar. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene la técnica molecular sobre la microscópica. Bueno, entonces, vamos a continuar con otro protozoario. Este va a ser Trypanosoma. La tripanosomiasis es un tema algo largo, pero vamos a aprovechar que en esta ocasión pues tenemos la clase de 2 horas. Sí, vamos a hablar pues qué enfermedad es la que causan estos tripanosomas. Trypanosoma pues pertenece también al grupo de Mastigófora. ¿Por qué? Porque van a ser capaces esos protozoarios de moverse gracias al flagelo que tienen. Básicamente vamos a hablar de dos tipos de tripanosomas, dos especies, perdón. Va a ser Trypanosoma brucei y Trypanosoma cruzi, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que Trypanosoma es un protozoo flagelado que vive en la sangre y en los tejidos de huéspedes mamíferos, que pueden ser humanos y animales domésticos, y son transmitidos por artrópodos hematófagos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo van a transmitir o su vector tiene un vector biológico, ¿sí? Si ustedes recuerdan los términos que habíamos repasado en generalidades de parasitología, ahí veíamos el término de vector. Es decir, tienen un vector biológico, que pueden ser moscas, pueden ser chinches, pero son artrópodos que consumen sangre, ¿sí? Aquí vamos a hacer como un recuento de los protozoarios que hemos visto. Ya vimos Giardia y vimos que Giardia, su huésped puede ser el humano o los mamíferos domésticos, ¿sí? En el caso de Trichomonas fetus, pues su huésped será el bovino. En el caso de Trypanosomas, pues también tenemos que sus huéspedes son mamíferos, que son humanos y animales domésticos. Existen 2 enfermedades distintas con localizaciones geográficas diferentes provocadas por tripanosomas. Una es la tripanosomiasis americana, o también conocida como enfermedad de Chagas, y otra es la tripanosomiasis africana, o también conocida como enfermedad del sueño. La tripanosomiasis americana se conoce como enfermedad de Chagas porque pues hay un científico que se dedicó al estudio de esta enfermedad y su nombre era Chagas. En el caso de la africana también se conoce como enfermedad del sueño por los síntomas que genera esa tripanosomiasis. La enfermedad puede ser transmitida por un vector, de hecho es transmitida por un vector biológico. En el caso de la enfermedad africana o la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, ahí pues se va a transmitir el tripanosoma por medio de las moscas. Su nombre común es mosca tsetse o puede ser por moscas picadoras, ¿sí? O en ocasiones pues también por contacto sexual. En el caso de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, esa se va a transmitir por medio de chinches. Hay diferentes especies de tripanosomas. Los tripanosomas que son capaces de transmitir la mosca tsetse, que les digo que es un nombre común, va a ser Trypanosoma congolense, Trypanosoma vivax, Trypanosoma brucei y Trypanosoma simiae. Esos pues los va a ser capaces de transmitirlo la mosca tsetse. Su nombre científico de la mosca tsetse son moscas del género Glossina. Y en específico, las especies de las moscas que pueden transmitir estos tripanosomas son Glossina morsitans, Glossina palpalis y Glossina fusca, ¿sí? ¿Cómo es que a partir de esa glosina, que es el vector biológico de Trypanosoma brucei, simiae, vivax y congolense, se puede adquirir la infección? Pues es como se muestra aquí en este esquema, donde decimos que las moscas infectadas inoculan los tripanosomas metacíclicos en la piel. Más adelante vamos a ver qué es un tripanosoma metacíclico. Vamos a ver que es una forma biológica del tripanosoma. Es la forma infectante para los humanos y los mamíferos domésticos, ¿sí? Luego, una vez que esos tripanosomas ingresan a sus hospederos definitivos, pues vemos que crecen y causan tumefacción localizada. ¿Qué significa eso? Pues que ahí donde la mosca inoculó los tripanosomas, pues se va a ver
una elevación, se va a ver inflamación, va a haber comezón, va a haber dolor, ¿sí? Entonces ahí se va a ver una tumefacción localizada. Esos tripanosomas van a ser capaces de entrar a ganglios linfáticos y a torrente sanguíneo, es decir, van a viajar por el torrente sanguíneo del humano o del mamífero doméstico que fue infectado. Y van a ser capaces de multiplicarse por medio de fisión binaria, y de esa manera van a colonizar el organismo al cual están parasitando. Esta pues es una imagen de un tripanosoma. Aquí nosotros podemos ver que tienen el aparato de Golgi, tienen su núcleo aquí localizado, y una característica de tripanosoma es que tienen un mitocondrión, que es un organelo que se puede localizar aquí. Además de que en esta región enseguida del mitocondrión pues tienen un kinetoplasto, ¿sí? Tripanosoma tiene forma de una célula alargada, tiene un núcleo, tiene una membrana ondulante por donde corre un flagelo, ¿verdad? Esta es la membrana ondulante y pues tiene flagelos, por eso es por lo que está clasificado dentro de Mastigófora, dentro de ese grupo tripanosoma. Vamos a ver el ciclo de vida de la tripanosomiasis que ocasiona la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana. Esta enfermedad es provocada por Trypanosoma brucei, por lo tanto, el artrópodo hematófago que lo va a transmitir es la mosca tsetse, la mosca del género Glossina. ¿Qué es lo que sucede o cómo empieza ese ciclo de vida? Vamos a empezar aquí en el número 1. Aquí pues es importante mencionar que puede haber un humano o cualquier mamífero doméstico pues puede verse infectado, ¿no? Por la mosca del género Glossina. Lo que sucede como paso número 1 es que la mosca tsetse pues va a posarse sobre el humano o sobre un mamífero doméstico como puede ser una vaca, una borrega, un caballo. Entonces, esto se va a alimentar de sangre. Una vez que se alimenta de la sangre, puede inyectar los tripomastigotes metacíclicos que posee dentro de sus glándulas salivales. Entonces, junto con su saliva, con la saliva de la mosca, van a ir esos tripomastigotes metacíclicos. Luego, esos tripomastigotes metacíclicos inyectados se van a transformar dentro de torrente sanguíneo hacia tripomastigotes, los cuales pues van a poder recorrer todo el organismo por medio de la sangre, ¿verdad? Van a viajar a través de ella. Una vez en la sangre, esos tripomastigotes pues se pueden multiplicar por fisión binaria en varios fluidos, en la sangre, en la linfa, en la médula espinal, en cualquier lugar, ¿no? En el que vayan. Luego, pues de esa manera, el mamífero va a estar infectado, va a tener muchos tripomastigotes en la sangre. Luego, cuando viene otra mosca del género Glossina, otra mosca tsetse, y pica a ese individuo que está infectado por tripanosomas, por tripomastigotes, pues los va a ingerir junto con la sangre que consume ese artrópodo. Y de esa manera se va a infectar la mosca que no estaba infectada. Esos tripomastigotes van a ser ingeridos y van a pasar hasta intestino delgado. Donde pues van a cambiar, digamos, de forma biológica. De ser tripomastigotes van a pasar a ser tripomastigotes procíclicos. Esos tripomastigotes procíclicos se van a multiplicar mediante fisión binaria. Luego esos van a salir del intestino delgado y luego se van a transformar a lo que conocemos como epimastigotes. Esos epimastigotes se van a multiplicar en la glándula salival de la mosca y ellos se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos, que esos tripomastigotes metacíclicos son la fase infectante para el mamífero y el tripomastigote es la fase infectante para la mosca, ¿sí? Luego, ¿cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Pues haciendo un frotis sanguíneo, podemos obtener una muestra de sangre de este individuo. Se hace un frotis, como ya les había mencionado en clases anteriores, y hasta les puse el video de YouTube de cómo se hacía el frotis. Se hace un extendido de una gota de sangre, se tiñe y eso se ve al microscopio. Entonces, en el microscopio se van a ver los glóbulos rojos y entre los glóbulos rojos se van a ver los tripomastigotes, se van a ver los tripanosomas.
Esta es otra imagen que está mostrando el ciclo de vida de los tripanosomas. Aquí pues tenemos que en primera instancia lo que sucede es que pues la mosca va a transmitir el tripanosoma cuando pique al mamífero, ¿verdad? Luego ese tripomastigote en la sangre y va a viajar a través de la sangre y de la linfa, en ocasiones a través del sistema nervioso central. En la sangre es capaz de dividirse, dijimos por fisión binaria, y en todos los demás tejidos y fluidos en los que se encuentra. Ese tripomastigote que está en la sangre, pues es la fase diagnóstica. Luego cuando es ingerido por una mosca sana, pues va a infectar a la mosca. Ese se va a multiplicar en el intestino delgado medio, va a migrar hacia las glándulas salivales, se va a convertir en epimastigote en glándulas salivales, y eso cuando vuelve a picar a otro mamífero que no está infectado, pues es como va a generar esa infección en el caso de la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, ¿verdad? Esto pues no es más que lo mismo, otra imagen del mismo ciclo de vida, donde vemos que pues los hombres y los animales son sus huéspedes, y que el vector biológico pues es la mosca tsetse. Vemos que la infección va a comenzar cuando la mosca ha ingresado tripomastigotes en la sangre del hospedero del cual se alimentó de sangre. Tiene una forma alargada el tripomastigote. Luego, cuando viaja a través de la sangre, la linfa y que está dentro del organismo del huésped, ese tripomastigote toma una forma un poco más corta. Luego pues puede sufrir división binaria, es decir, empieza a colonizar al organismo y pues aquí vemos ese tripomastigote. Ese tripomastigote puede infectar a otra mosca que no estaba parasitada. Dentro de la mosca, el tripomastigote se va a localizar en el intestino delgado medio, se va a multiplicar y va a tener esa forma alargada, ¿sí? Luego van a migrar esos tripomastigotes hacia las glándulas salivales de la mosca, en la cual se va a convertir en epimastigote. De epimastigote, una vez que la mosca muerde al mamífero, pues va a ingresar los tripomastigotes metacíclicos localizados en sus glándulas salivales, y de esa manera va a infectar a los humanos o a los animales, ¿sí? Bueno, en este cuadro vemos las tripanosomiasis más importantes en animales transmitidos por la mosca tsetse, por las moscas del género Glossina. Vemos, les digo, que pues puede transmitir Trypanosoma brucei, vivax, congolense y simiae, pero pues principalmente es brucei. ¿A qué animales puede afectar? Principalmente en el caso de Trypanosoma congolense puede infectar a bovinos, ovinos, cabras, perros, cerdos, camellos, caballos, animales salvajes. Y pues principalmente ese tripanosoma se va a encontrar en África. Trypanosoma vivax es capaz de infectar a bovinos, ovinos, cabras, camellos, caballos, animales salvajes, y se va a localizar principalmente en África, América y en las Islas Mauricio. En el caso de Trypanosoma brucei, este puede infectar a todos los animales domésticos y salvajes, es más severa en perros, gatos y caballos, y se va a localizar principalmente en África. En el caso de Trypanosoma simiae, pues va a afectar a cerdos domésticos y salvajes, así como a los camellos, y se va a localizar principalmente en África, ¿sí? Luego, esa tripanosomiasis transmitida por la mosca tsetse, la severidad de esa enfermedad depende con la especie y con la edad del animal, además de la especie de tripanosoma que estemos hablando, la cual va a parasitar al huésped en cuestión. Se va a caracterizar porque va a desarrollar el animal parasitado fiebre intermitente, anemia y pérdida de peso. Esa tripanosomiasis tiene un curso crónico con mortalidad elevada en animales desnutridos, es decir, animales que estén en condiciones de malnutrición. Es muy probable que se mueran al contraer una parasitosis de este tipo. El tratamiento que se recomienda es el control de la mosca, es decir, si la mosca tsetse es el vector de tripanosoma, entonces pues yo voy a quitar un factor de riesgo muy alto de contraer esta enfermedad en mis animales si se controla la mosca,
¿sí? Si hay baños de insecticidas a los animales periódicos, hay una limpieza en caso de en los montes, ¿no? En las áreas que no se junten pues moscas para evitar el contacto de esas moscas pues con los animales y no los vayan a parasitar. Luego, hay otro tipo de tripanosomiasis que se puede transmitir por moscas picadoras. Las moscas picadoras, pues su nombre científico es Stomoxys calcitrans. Esas moscas picadoras pueden transmitir tripanosomiasis, la enfermedad, y el nombre común de esa enfermedad es zurra. El tripanosoma que ocasiona esa enfermedad es Trypanosoma evans. Esta enfermedad principalmente ataca lo que son caballos y camellos, aunque todos los animales domésticos son susceptibles. Se considera la zurra una enfermedad fatal en caballos, camellos y perros. En otros animales puede que no sea patógeno, pero esos animales van a servir de reservorio. Es decir, en ellos sí se genera una infección, pero es como si fuera asintomática, no le pasa nada. O sea, están viviendo dentro de ellos, pero son reservorios porque ellos los pueden transmitir a otros animales. Tiene una enfermedad y hallazgos similares a tripanosomiasis por la mosca tsetse, ¿sí? A la generada por la mosca tsetse. Luego, existe otro tipo de tripanosomiasis que se conoce como tripanosomiasis por contacto sexual, el cual su nombre común es durina. Esta pues va a ser ocasionada por Trypanosoma equipertum. Esta es una enfermedad venérea en caballos, la cual se muestra con sintomatología neurológica, ¿no? Afecta al sistema nervioso. También pues se va a caracterizar porque hay descargas mucopurulentas de la uretra, en el macho y en la vagina en el caso de la yegua, además de edema en los genitales. Se caracteriza por un signo que se conoce como placas en dólar de plata, que son placas edematosas en la piel, que tienen de dimensiones aproximadamente 10 centímetros de diámetro por 1 de espesor. Es el signo patognómico de la enfermedad y pues puede causar abortos. En animales los cuales no son tratados, la mortalidad es algo elevada porque va desde un 50 a un 70%. Luego, tenemos la tripanosomiasis conocida como tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Esa tripanosomiasis es la que es producida por Trypanosoma cruzi, por ese protozoario. Ese protozoario es transmitido por el vector biológico que conocemos comúnmente como chinches, pero en específico la va a transmitir la chinche que tiene como nombre científico Triatoma infestans. También puede transmitirla las chinches de los géneros Rhodnius y Panstronghilus, pero principalmente es Triatoma infestans el principal vector de Trypanosoma cruzi. Comúnmente esta chinche se conoce como chinche besucona porque generalmente pica alrededor de la boca o en zonas de la cara, entonces por eso se conoce como chinche besucona. Trypanosoma cruzi tiene 4 formas biológicas. La primera es amastigote, tripomastigote, epimastigote y promastigote. Yo creo que Trypanosoma cruzi es uno de los protozoarios que tienen ciclos de vida más complejos, al igual que las coccidias y los protozoarios del grupo Apicomplex. Pero les digo, por lo pronto ese Trypanosoma cruzi tiene 4 formas biológicas, que es amastigote, tripomastigote, epimastigote y promastigote. La forma de amastigote se caracteriza porque es una forma esférica y no tiene flagelo libre. El kinetoplasto se ve como un cuerpo oscuro cerca del núcleo. En el caso del tripomastigote, el cinetoplasto es posterior al núcleo, usualmente en la porción más posterior del parásito. El flagelo sale del extremo posterior y se dobla hacia adelante a lo largo del cuerpo del parásito, formando una membrana ondulante a lo largo de todo el parásito y emerge en forma libre en su extremo anterior. En el caso del epimastigote, aquí, digamos, lo que diferencia las formas biológicas de tripomastigote, epimastigote y promastigote es la localización en la cual se encuentra el cinetoplasto. Entonces,
Aquí en tripomastigote ya mencionamos que el kinetoplasto es posterior al núcleo. En el caso del epimastigote, el kinetoplasto se encuentra localizado en la parte media del organismo, justo por delante del núcleo. El flagelo emerge de la parte media del parásito y forma una membrana ondulante más pequeña que la observada en los tripomastigotes, ¿sí? En el caso del promastigote, tiene el kinetoplasto en la parte anterior y un flagelo libre sin membrana ondulante. Si nosotros viéramos una imagen de cuál es esa forma de vida, o cuáles son esas 4 formas de vida en Trypanosoma cruzi, observaríamos esto. Aquí pues obviamente amastigote no tiene pierde, ¿sí? Es la estructura que se ve esférica y que el kinetoplasto se encuentra como un cuerpo oscuro cerca del núcleo, que es lo que podemos observar aquí, ¿sí? Es una forma biológica que no tiene movilidad porque no tiene flagelo. Luego, en el caso del tripomastigote, fíjense bien lo que decimos, el kinetoplasto es posterior al núcleo. La parte donde sale el flagelo es la parte anterior del tripanosoma y la parte de aquí es la parte posterior. Entonces, el kinetoplasto es posterior al núcleo. Vemos que tiene una membrana ondulante y de la membrana ondulante sale el flagelo libre, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? El flagelo sale del extremo posterior y se dobla hacia adelante a lo largo del cuerpo del parásito, formando una membrana ondulante a lo largo de todo el parásito y emerge en forma libre en su extremo anterior. Es lo que les comento. Esa es la parte posterior y esa es la parte anterior. En el caso del epimastigote, ¿qué tenemos aquí? El kinetoplasto se encuentra localizado en la parte media del organismo, justo por delante del núcleo. El flagelo emerge de la parte media y forma una membrana ondulante más pequeña que la que podemos observar en el caso del tripomastigote. Es decir, aquí tenemos el cinetoplasto que está delante del núcleo. El flagelo nace de la parte media del tripanosoma, no como en el caso del tripomastigote. Por eso la membrana ondulante es más chiquita aquí que acá. Y vemos que aquí pues ya sale el flagelo anterior. En el caso del promastigote pues tenemos que no tiene una membrana ondulante como se puede observar aquí y que el kinetoplasto pues sale de la parte anterior, que es lo que podemos observar. Luego aquí pues vamos a ver básicamente lo mismo, ¿no? El extremo del cual sale el flagelo es el extremo anterior. Aquí tenemos nuestro amastigote, que es una forma esférica que no tiene flagelo. Nuestro tripomastigote, en el cual el kinetoplasto se encuentra atrás del núcleo. Vemos que tiene una membrana ondulante que recorre casi todo el cuerpo del parásito y un flagelo libre al final. Bueno, en la parte anterior. En el caso del epimastigote, pues esa membrana ondulante es más o menos la mitad del cuerpo del parásito y vemos que tiene aquí su flagelo. Y vemos que el kinetoplasto pues se encuentra adelante del núcleo. En el caso del promastigote vemos que no tiene membrana ondulante, únicamente el flagelo y el kinetoplasto está en una porción o dirigido hacia la porción anterior del tripanosoma. Luego tenemos ¿cómo se va a transmitir Trypanosoma cruzi? Trypanosoma cruzi se puede transmitir por medio de transfusiones sanguíneas, de trasplantes de órganos, por vía transplacentaria, por accidentes de laboratorio. Tiene como reservorio los humanos, los perros, los gatos, los cerdos, los armadillos, las ratas, los zorros, los mapaches, los murciélagos, los ratones y los monos. ¿Sí? O sea, puede localizarse en cualquiera de esas especies vivas. ¿Cómo es el ciclo de vida de Trypanosoma cruzi? Lo primero que sucede en una infección por tripanosoma es que el tripomastigote infeccioso se encuentra presente en las heces de la chinche besucona. Aquí, a diferencia de lo que sucede con la mosca tsetse muerde y va a ingerir o succionar sangre, ¿no? Entonces, la mosca tsetse en sus glándulas salivales es donde tiene localizado los tripomastigotes metacíclicos para poder infectar de tripanosoma. En el caso de la chinche besucona eso no sucede. La chinche besucona está parasitada en tracto gastrointestinal por Trypanosoma cruzi.
Entonces, a la hora que defeca en sus heces es donde se van a localizar los tripomastigotes. Y entonces, ¿cómo es que ese tripomastigote va a entrar cuando está la chinche besucona en contacto con un mamífero o con un humano cuando está ingiriendo sangre de él? Lo que sucede es que esta chinche se caracteriza por picar, alimentarse de sangre y líquidos tisulares y después defeca en la herida que deja. Entonces, el hecho de que esa herida que deja causa pues incomodidad en el individuo al cual picó, por lo tanto, uno tiende a rascarse, lo mismo los animales. Entonces, el hecho de que te estés rascando, eso hace que se te abra la piel y entonces los tripanosomas que se encontraban localizados en las heces de la chinche pueden ingresar. Es por eso que decimos que los parásitos presentes en las heces penetran en el huésped mamífero a través de la herida, proceso facilitado por rascado del huésped. Esos tripomastigotes emigran a otros tejidos, como puede ser músculo cardíaco, hígado, cerebro, y pierden el flagelo, la membrana ondulante, y se pueden llegar a convertir en amastigotes más pequeños, ovalados e intracelulares. Es decir, entran como tripomastigotes y una vez que se localizan en músculo, en hígado, en cerebro, pues pueden llegar a formar amastigotes dentro de esos tejidos. Los amastigotes se pueden multiplicar mediante fisión binaria y acaban por destruir células infectadas, porque como van a estar duplicándose al interior de una célula de un tejido, las van a reventar. El hecho de que la revienten pues hace que se lise ese tejido, que cause daño en esa célula infectada. Tras la liberación al medio extracelular de ese amastigote, puede pasar a un nuevo tejido como un amastigote intracelular o bien convertirse en tripomastigote, y ahora sí ese tripomastigote puede ser infeccioso para una chinche besucona que no esté parasitada. Los tripomastigotes ingeridos por el insecto, por la chinche, al alimentarse de un huésped parasitado, se van a convertir en epimastigotes en el intestino medio de la chinche por fisión binaria longitudinal. Los epimastigotes van a emigrar hacia el intestino posterior de la chinche, donde se transforman en tripomastigotes metacíclicos y después salen de la chinche con las heces para iniciar una nueva infección en otro huésped, ¿sí? Ese es el ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Aquí pues lo tenemos en imagen. Vemos que esa chinche puede llegar y picar alrededor de la cara o de la boca de un mamífero y defeca. El hecho de que haya mordido, haya picado ahí al mamífero, hace que este se rasque, abre la piel y pues entonces va a infectar el tripomastigote que se encontraba en las heces de la chinche al individuo. Ese tripomastigote puede penetrar en varios tejidos y una vez que está en los tejidos puede convertirse en amastigote, los cuales se pueden dividir por fisión binaria. Luego, cuando ya no caben dentro de las células que están infectando, se revientan y esos amastigotes pues pasan a todo el organismo, donde pueden llegar a convertirse en tripomastigotes. Y esos tripomastigotes pueden llegar a infectar a otra chinche besucona. Esa chinche besucona, cuando llegan esos tripomastigotes a su intestino medio, se pueden convertir en epimastigotes, los cuales pues ya van a ser la fase infectante para otro mamífero. La fase infectante para la chinche besucona es el tripomastigote en la sangre del mamífero. Y la fase infectante para el mamífero es los tripomastigotes en las heces de la chinche. Bueno, entonces aquí dijimos que ese tripomastigote, cuando es ingerido por la chinche y llega hacia el intestino medio, se queda en forma de epimastigote. Cuando pasa al intestino posterior, ese epimastigote se transforma hacia tripomastigote, el cual se va a eliminar en las heces de la chinche y puede llegar a parasitar a otro mamífero. Aquí pues tenemos el diagrama de la CDS, ¿verdad?
en donde decimos aquí pues que la chinche del género Triatoma va a tomar sangre, se va a alimentar de la sangre. Y dentro de esa chinche debe de haber tripomastigotes metacíclicos en sus heces. Esos tripomastigotes van a entrar por la herida que deja la mordida o por mucosas membranales, tales como la conjuntiva, como el ojo, ¿sí? Si defeca la chinche pues en el ojo, pues entonces por ahí puede penetrar el parásito. Entonces, el tripomastigote metacíclico es la fase infecciosa de Trypanosoma cruzi para los mamíferos. Luego, una vez que ese tripomastigote metacíclico penetra o ingresa hacia el torrente sanguíneo, puede ingresar o puede accesar a varias células en el sitio de la mordedura. Dentro de las células, estos tripomastigotes se van a transformar en amastigotes. Esos amastigotes se pueden multiplicar por fisión binaria en células e infectar tejidos. Luego, esos amastigotes, una vez que son liberados de esas células, pueden transformarse en tripomastigotes y pues ser libres por torrente sanguíneo, o bien esos tripomastigotes pueden infectar otras células que se vuelven a transformar en amastigotes, que vuelven a multiplicarse, y pues es así como se va generando la colonización de tripanosomas al interior de un mamífero. Luego, cuando se encuentran ya en forma de tripomastigotes libres en la sangre, cuando llega otra chinche besucona que no está parasitada y muerde al mamífero parasitado, entonces lo que sucede es que esos tripomastigotes ingeridos al llegar al intestino medio se convierten en epimastigotes, se van a multiplicar y luego en el intestino posterior se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos, los cuales ya van a ser infectantes para un nuevo huésped mamífero, ¿sí? Aquí pues vemos básicamente el mismo ciclo de vida. Este ciclo de vida me gusta ponerlo porque pues aquí podemos observar, por ejemplo, que aquí está un mamífero, ¿no? Que ese mamífero, ¿cómo se va a infectar? Porque la chinche pues lo va a morder y va a defecar, y ahí en lo que ella defeca tiene el tripomastigote metacíclico. Luego, aquí el hospedero puede ser un humano, puede ser un chango, un perro, cualquier mamífero, o una vaca, un borrego, o una cabra, o un cerdo, ¿sí? Entonces lo que hace es que se rascan, producen esa pues molestia y se rascan. El hecho de que se rasque pues abre la piel y por ahí puede penetrar el tripomastigote metacíclico. Ese tripomastigote metacíclico al ingresar a la célula se convierte en un amastigote, como se ve aquí en la forma esférica. Ese amastigote pues se va a multiplicar de manera tal que cuando llene toda la célula se revienta la célula y se libera el amastigote. Ese mastigote pues se vuelve a convertir en un tripomastigote, el cual puede viajar por torrente sanguíneo. Y cuando viene otra chinche besucona y luego llega y se alimenta de la sangre que tiene tripomastigote, se va a infectar, ¿sí? Por eso aquí se ven los glóbulos rojos, se infecta y la succiona. Luego, ese tripomastigote lo que sucede es que se va a ingerir. Cuando llega a la región media del intestino medio, pues ese tripomastigote se convierte en epimastigote, y cuando pasa a intestino posterior, pues igual se puede seguir dividiendo y se va a transformar en un tripomastigote metacíclico, el cual es el que va a salir por medio de las heces, ¿sí? Nosotros en el laboratorio pudiéramos diagnosticar, bueno, pudiéramos notar la presencia de un mastigote, se vería así. Ese es un mastigote de Trypanosoma cruzi, lo morado. Pero esto es una biopsia muscular, o sea, es un corte que se hace de un músculo de una persona infectada y se puede observar así. Se observa así porque está teñido ese tejido, no es que normalmente sea rosa y morado, sí, sino que esas estructuras celulares se tiñeron y luego se ven bajo el microscopio y se observan de esta coloración. Sin embargo, la fase diagnóstica para Trypanosoma cruzi es el tripomastigote, el cual se puede obtener, les digo, con una muestra de sangre periférica, se hace un frotis sanguíneo, se tiñe ese frotis y lo que se observa en microscopio es esto. Eso que vemos aquí son los glóbulos rojos, pero si aquí nos fijamos, aquí tenemos un tripomastigote. Ese tripomastigote pues no es normal que un mamífero lo tenga. Este es un tripomastigote de Trypanosoma cruzi.
¿sí? De esa manera se verían. Aquí pues son esquemas, ¿no? De lo que sería una mastigote. Los amastigotes siempre se van a localizar dentro de los tejidos, entre el tejido, ¿sí? Y los tripomastigotes son los que viajan en forma libre en la sangre. Aquí pues tenemos, les digo, esos esquemas los cuales nos están mostrando que esto es una mastigote. La F es una colonia de mastigotes en músculo cardíaco. La A, la B y la C son los tripomastigotes en la sangre, como los podemos encontrar de esta forma. La E es la D y la E son epimastigotes con membrana ondulante corta anterior, y aquí pues vemos una colonia de mastigotes, ¿sí? Entonces, Trypanosoma cruzi va a provocar lo que nosotros conocemos como enfermedad de Chagas. Esa enfermedad de Chagas se puede caracterizar porque tenga síntomas o bien porque puede producir un cuadro, se puede caracterizar porque no tiene síntomas o bien puede producir un cuadro agudo crónico. Uno de los primeros síntomas es el desarrollo de un área eritematosa e indurada en el sitio de la picadura de la chinche, que se conoce comúnmente como chagoma, ¿sí? Muchas veces aparece después edema y exantema alrededor de los ojos y en el resto de la cara, o sea, se ponen rojos los ojos y en toda la cara se va a ver una reacción como inflamatoria. La enfermedad puede presentarse como un cuadro agudo que afecta al sistema nervioso central, puede ocasionar fiebre, escalofríos, malestar general, mialgias y astenia. Mialgia son dolores musculares, astenia es que no, como desganado, como cuando luego uno dice, ay, me siento así cansado, como que no tienes ganas de hacer nada, como que tienes debilidad. Aquí, eso que se muestra aquí sería un chagoma, ¿sí? Y aquí se ve dónde mordió la chinche, besucón. Sí, aquí pues mordió en el párpado y pues como se ve toda esta zona como inflamada. Esto es un chagoma. Los pacientes pueden morir, recuperarse o bien pasar a una fase crónica. En esta última los parásitos invaden el corazón. Cuando ya se tiene mucho tiempo con los tripanosomas, esos tripanosomas pueden llegar a invadir músculo cardíaco, pueden llegar a invadir hígado, vasos, cerebro y ganglios linfáticos. Y ahí lo difícil es que como están colonizando esos tejidos, obviamente tienen que ocupar espacio. Y entonces para poder, desalojar espacio para los tripanosomas destruyen tejidos o células buenas de esos tejidos. Por lo tanto, es como si estuviéramos perdiendo pedacitos de corazón, de hígado, de vaso, de todos esos órganos, pues que son importantísimos para mantener la vida en los mamíferos. En la enfermedad de Chagas crónica, la muerte se debe a destrucción tisular de las muchas áreas invadidas por los parásitos, es lo que les comentaba, y se producen casos de muerte súbita por bloqueo cardíaco completo y lesión cerebral. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas o de tripanosomiasis americana? Por extensiones sanguíneas finas y gruesas o en la sangre anticoagulada y concentrada a comienzos de la fase aguda, es decir, por un frotis sanguíneo. Teñimos el frotis sanguíneo y en el microscopio vamos a observar el parásito. Por biopsias de ganglios linfáticos, hígado, vaso o médula ósea puede encontrarse también amastigotes, o bien por senodiagnóstico, que era lo que ya platicábamos en las generalidades de parasitología, que es en el laboratorio criar chinches besuconas sanas. Luego, a la persona o al animal que uno cree que está enfermo de tripanosomiasis, haces que lo pique la chinche, recolectas la chinche, dejas, 7 días que pasen y luego matas a la chinche y le examinas su tracto gastrointestinal buscando tripomastigotes y epimastigotes. Si la chinche tiene esos parásitos, es que el animal que mordió sí estaba infectado por tripanosomiasis. Si no, es que pues no tiene ninguna infección, ¿sí? Aquí tenemos pues otras imágenes en las cuales son frotis sanguíneos. Aquí pues los eritrocitos, los glóbulos rojos se ven como moraditos y vemos aquí que pues la presencia de un tripomastigote. Sí, ese es un Trypanosoma cruzi en un frotis sanguíneo. Luego acá podemos ver una biopsia en la cual estamos viendo amastigotes, que son estos círculos, estas figuras esféricas, ¿sí?
¿Cómo podemos o qué es lo que tenemos que hacer para tratamiento, prevención y control? El tratamiento de la enfermedad de Chagas está limitado por la falta de fármacos seguros. Se pueden utilizar nifurtimox y derivados de imidazol. Sin embargo, pues su efectividad no es al 100%. Por lo tanto, es esencial el control de las chinches, erradicación de sus nidos y la construcción de viviendas que impidan la entrada de estos insectos, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense bien, cuando hay parasitosis en las cuales se ve implicado un vector biológico para su transmisión, la prevención siempre será evitar que haya esos vectores biológicos, evitar que haya moscas, evitar que haya chinches. Por ejemplo, en el caso de Rickettsia, que es una bacteria, como es transmitida por la garrapata, lo que se recomienda es evitar pues la propagación de garrapatas, o sea, hay que eliminar el vector biológico para así evitar que los huéspedes estén expuestos a un parásito en particular. Bueno, entonces hasta aquí terminamos con el tema de tripanosomiasis. Para las siguientes clases nos va a quedar ver Entamoeba histolítica, que es del grupo Sarcodina, y Balantidium coli, que es un ciliado. Y luego nos queda de ver los protozoarios del género Apicomplexa. Cuando terminemos de ver todos los protozoarios de esta presentación que no incluyen Apicomplexa, les voy a mandar una tarea que se va a tratar yo les voy a dar como casos clínicos y ustedes tienen que contestar las preguntas que yo les haga ahí. Únicamente vamos a tratar parasitosis que hayamos visto ya en la clase, no que no hayamos visto, ¿sí? Entonces, para que sepan pues que en cuanto terminemos este tema les voy a mandar esa tarea. Luego, la clase de hoy son 2 horas porque es laboratorio. Entonces, de tarea les voy a encargar para el siguiente viernes que me tienen que investigar cuáles son los métodos de diagnóstico para yardiasis. Yo ya les dije que principalmente era de yardiasis, pues es básicamente analizar la muestra de heces en fresco. Sin embargo, se hace una técnica que se conoce como concentración de quistes para yardiasis en formoléter. Entonces tienen que investigar esa técnica en qué consiste. O sea, me tienen que decir, hay que pesar tantos gramos de heces, hay que mezclarlo con tantos mililitros de tal químico, o sea, centrifuga a esta velocidad, o sea, como si fuera un procedimiento de laboratorio, ¿sí? Esa técnica de concentración de quistes que es formoléter, o también conocida como técnica de Ritchie, ¿sí? Luego, existen otros métodos de diagnóstico para tricomonas. Ay, me quiero salir y llegar hasta tricomonas, espérenme. Hay otro método de detección para tricomonas que no, ay, perdón, de Yardia, estamos hablando de Yardia. Hay otro método de detección para Yardia, el cual es identificar anticuerpos en contra de Yardia. Entonces también quiero que me expliquen en qué se basan esas técnicas de método de detección de anticuerpos contra Yardia. Y les digo que me expliquen la técnica de concentración de quistes con la técnica de formoléter para Yardia. Y luego para tripanosomas, quiero que me digan, aunque ya les expliqué pues más o menos cómo se hace un frotis sanguíneo, quiero que me digan ¿cuál es la técnica de diagnóstico para tripanosomas en el caso del frotis sanguíneo? Es decir, ¿cómo tienen que tomar ustedes la muestra de sangre? ¿Cómo se tiene que analizar? ¿Cómo se hace el extendido? ¿Cuál es la tensión que se utiliza? En el microscopio, ¿con qué objetivo van a ver esa muestra? ¿Sí? Entonces, básicamente la tarea es que me digan los métodos de diagnóstico para Yardia y para tripanosomas. Sí, el de Trichomonas fetus no se los pedí porque ya se los expliqué básicamente, o sea que es la técnica molecular. La técnica microscópica pues no es tan utilizada, por eso no se las pido. Entonces quiero la de Yardia y la de Trichomonas fetus para el siguiente viernes en un documento de Word con portada y pues títulos ya saben cómo tienen que ir, en qué formato. Luego,
Les voy a mandar 2 artículos, les voy a subir ahí en la plataforma 2 artículos de tricomonas. Uno se llama protozoarios e infertilidad, en el cual hablan de varios protozoarios que tienen como consecuencia el hecho de que estén parasitando a los bovinos, trae como consecuencia infertilidad. Necesito que lo lean y también que lean otro de Trichomonas fetus, en el cual fue un estudio como de prevalencia para ver cuántos casos había en Dakota, en Estados Unidos, de Trichomonas fetus, para que vean cuántos animales pueden estar parasitados, o sea, para que vean por qué es importante el diagnóstico de esta parasitosis. Esos artículos únicamente los tienen que leer, no me tienen que mandar ensayo ni nada. Se supone que si yo se los encargo que los lean, los tienen que leer. No les voy a encargar ninguna tarea de esos artículos, pero como se los estoy diciendo, o sea, que les queda de tarea, yo puedo hacer preguntas en el examen de esos artículos porque ustedes ya los leyeron, porque es información que yo les estoy proporcionando. Entonces la tarea va a ser leer esos 2 artículos para el siguiente viernes, leer esos 2 artículos y los métodos de diagnóstico para Giardia, que es principalmente, básicamente el de concentración de quistes por Formol-Éter o técnica de Ritchie, identificación de anticuerpos o de antígenos mediante serología, y en el caso de tripanosomas, cómo hacen el frotis sanguíneo para la técnica de diagnóstico de tripanosomiasis. Y pues por esta sesión esto sería todo. Les agradezco el tiempo pues proporcionado. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el lunes.